Ok, ya estamos en Facebook Live y estamos transmitiendo. Muchas gracias, hermanos queridos, por estar acá entonces. Gracias a Dios nuevamente. Y primeramente al Señor por darnos la oportunidad de vivir un nuevo día de vida, por estar aquí reunidos para poder escuchar la palabra de Dios. Y gracias a ustedes también, hermanos queridos, por apoyar entonces esta plataforma de estudios bíblicos con el cual podemos ir avanzando en el conocimiento de la palabra de Dios en todo aspecto, en nuestra fe, en sabiduría, y vamos a comenzar entonces con una oración a nuestro Padre Celestial. Por supuesto, antes de eso, recordarles que estamos transmitiendo a través de Facebook Live en la página del hermano Néstor Sánchez, y también estos estudios bíblicos son subidos a la plataforma de YouTube en el canal Iglesia de Cristo PDA. Así que ahí pueden entrar, pueden volver a revisar el estudio bíblico, el cual nos traerá el día de hoy nuestro hermano Oscar Rivadeneira. Muchísimas gracias, hermano. Y eh, para que puedan también compartirlo con todos aquellos que ustedes quieran. Bien, hermanos queridos, vamos entonces a comenzar con la oración a nuestro Padre Celestial, nuestro hermano Rigoberto, con el cual ya Sí, tenemos hablado. Entonces, hermanita Doris, sí, dígame. sí, hermanito, las oraciones, por favor. Sí, cómo no. Oraciones por Doris Amán y por la madrecita del hermano Sergio Pino, Muy bien. por la suegra del hermano Néstor Sánchez, la hermana Elena, La hermana Elena, claro. y también, por favor, por Moisésito, que lo tengo con una tos bien fuerte que no lo deja descansar. Hacen Tu nieto 3 días. Moisés. Muy bien, hermanita, por Mi nieto supuesto. Moisés. Muy bien, ahí nuestro hermano Rigoberto entonces está tomando apuntes para que Gracias. podamos, si le falta Gracias, mi algo, hermano. hermanito Rigoberto, entonces nos pregunta de nuevo. Bien, hermanos queridos, aquí estamos dejando entonces entrar a hermana Gloria Zamora, de allá de zona centro-sur de Chile, y vamos entonces a comenzar con la oración a nuestro Padre Celestial, y nuestro hermano Rigoberto nos va a guiar en aquella. Bien, hermano querido, ¿puede dar su micrófono, por favor, si necesita algún otro antecedente o si ya quiere comenzar con la oración? Ahí está. Y así la hermana Dore me pudiera repetir el primer nombre que me dio porque no lo alcancé a anotar. Sí, hermanitos, Doris Amán, por Doris, salud. Doris Amán, la madrecita Hermano. del hermano Sergio Pino, y por la hermana Elena, la suegra de el hermano Néstor, y por bien, Moisésito, mi nieto, que está bastante malito con la tos noche y día. Ay, ay, ay. Bueno, se va a recuperar. Bien. ya hermano, Gracias, mi hermano. Bueno, hermanitos, vamos muy a bien, orar entonces, hermano Rigoberto. Adelante. ya, amén. Oremos hermano. Señor Dios, amado Padre Celestial, nos dirigimos a su presencia en este momento, mi Dios, para darle gracias por tener esta oportunidad de, en este momento, poder unirnos a esta plataforma donde esperamos, mi Dios, ser edificados en su palabra, la que nos traerá nuestro hermano Oscar Rivadeneira. Padre Dios, queremos agradecer por la voluntad de cada uno de sus hijos que nos presiden día a día y nos edifican en su palabra, nos exhortan, mi Dios, y nos permiten poder así alcanzar mayor conocimiento y a la vez, Padre Celestial, crecer en su gracia. Queremos orar en este momento, Padre Celestial, específicamente por nuestro hermano Oscar, que nos expondrá el estudio de este día. Queremos orar por todos nuestros hermanos que ya se han conectado a la plataforma. También queremos orar por aquellos que, están, pues, que han conectado a Facebook Live, para que la palabra que en este día nuestro Dios nos enviará por nuestro hermano Oscar pueda también llegar a sus corazones, pueda germinar en ellos, mi Dios, y así podamos día a día ir creciendo en su gracia para ser instrumentos útiles en sus manos, que podamos también, mi Dios, ser testigos de la predicación de su evangelio, eh, anunciarles a otros de las gratas nuevas de salvación que trajo su amado Hijo Jesucristo del cielo y la tierra, dejando su trono, mi Dios, y viniendo a humanarse en este mundo, en un mundo pecaminoso, donde Él tuvo, Padre Celestial, que sufrir por la incredulidad de los hombres, al no creer, Padre Dios, que Jesucristo era su Hijo,
Hoy le damos gracias porque hemos alcanzado este conocimiento y desde el momento que se nos predicó logramos entender, mi Dios, que la palabra de salvación que nuestro Dios nos traía era para aquellos que hemos obedecido sus ordenanzas. Queremos darle gracias en este día, mi Dios. Queremos orar por todo su pueblo a través del mundo. Queremos implorar misericordia por los enfermos. Padre Celestial, tengo una lista en este momento aquí ante mis ojos a los que voy a invocar en su nombre para que usted sea propicio conforme a su voluntad. Queremos orar, mi Dios, en esta hora por Cecilia Palacio, por Rita Baró, por María Rojas, por Magali, madre de nuestro hermano Sergio Pino, por el nietecito de nuestra hermana Doris, por Doris Amán y por la hermana Elena, madre de nuestro eh, hermano Néstor Sánchez. Queremos en su misericordia, Dios de los cielos, que conforme a su voluntad, usted pueda proporcionarle las medicinas indicadas para su pronta recuperación. Queremos pedirle, mi Dios, que bendiga a todos sus hijos a través del mundo entero, no solamente los que están en esta plataforma, sino las diferentes plataformas que han surgido, mi Dios, para la predicación de su evangelio. Queremos agradecerle por esos hermanos que han tenido esta buena iniciativa y esta buena voluntad de poder poner este medio a disposición de aquellos que necesitamos alimentarnos espiritualmente día a día por intermedio de su palabra, y que donde quiera que sea que su palabra se predique, mi Dios, pueda tener buena acogida, que cada uno de los que escuchamos estos enseñanzas podamos tener un corazón noble, humillado a sus plantas, mi Dios, para poder así atesorar las enseñanzas y caminar seguro, Padre Celestial, sabiendo que el fin de todo este trabajo y el premio de quienes hemos obedecido es allá donde fue su amado Hijo Jesucristo a preparar morada para que así sus servidores también estuvieran con él. Le damos gracias, mi Dios, por este tan grande privilegio. Oramos en este momento pidiéndole, mi Dios, que sea usted nuestro huésped de honor, que permita, mi Dios, que la gran mayoría de aquellos nuestros hermanos que se unen a esta plataforma puedan ser edificados en ella. Rogamos, Padre Dios, estos favores y lo hacemos por intermedio de su amado Hijo Jesús, nuestro amoroso Salvador. Amén. Amén, Señor. Muchísimas gracias, hermano Rigoberto, por traernos la oración de inicio. Y vamos entonces a dar comienzo a la presentación del tema del día de hoy, traído por nuestro hermano Oscar Rivadeneira, a quien agradecemos, por supuesto, por darse el tiempo para estar con nosotros, trayéndonos la palabra del Señor. Hermanito Oscar, adelante usted, que Dios le bendiga. Ya está activada la opción de compartir pantalla. Hola, mi hermano, buenas tardes a todos y cada uno de ustedes. Un cordial saludo, ¿verdad? A cada uno de ustedes, esperando en el Señor que se encuentren bien. Agradezco a Dios por la posibilidad de estar. ¿Hay algo, hermano Néstor? Sí, está haciendo. No, es que lo Vaya. escucho porque tienes apagado. Ah, perdón. ¿Qué quería Porque decir? hay personas esperando eso. Hay Ah, personas ya, perdón, esperando. perdón, sí, que yo tenía más acá. Sí, Está bien, gracias, está bien. hermano. Gracias, gracias. Como decía, doy gracias a Dios y a cada uno de ustedes también por prestar este tiempo de poder escudriñar la palabra, y esperamos que este tema nos sirva para reflexionar y obviamente comprender un poquito más la voluntad de Dios. Voy a hacer dos cosas: voy a apagar un poquito mi cámara y voy a poner la presentación para poder evitar cortes, ¿no es cierto?, de internet, y ojalá que el mensaje salga lo más fluido posible, que no hayan cortes. Creo que ahí estaría viendo la presentación, ¿verdad? Sí, gracias, Maito. Bien, el título, y ustedes lo vieron un poco en la invitación, cuando Dios pregunta. La bajada de ese título sería: ¿tendremos alguna respuesta? Por lo general, mis hermanos, nosotros los seres humanos estamos acostumbrados o mal acostumbrados a pensar que siempre tenemos todas las respuestas, y cuando no las tenemos, pues las inventamos. Y esa mala actitud que viene desde el momento también nos lleva a atrevernos o a sentirnos con el derecho de pararnos frente a Dios y casi establecer un debate con Él acerca inclusive de sus acciones
y de muchas veces acusarlo de injusticia, sobre todo cuando ocurren hechos que nos afectan, ¿no es cierto?, tanto emocional, sentimental, económicamente o por la parte física. Y esa actitud no tan solo la tienen las personas no cristianas, sino que también los cristianos tienen muchas veces esa mala actitud. Y de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, pensamos que es casi un derecho adquirido el hecho de, como le decía, pensar o creernos que tenemos, ¿no es cierto?, esa actitud, o que el Señor nos acepta esa actitud de debatir con Él. Es más, muchas veces en nuestras propias oraciones que hacemos al Señor, no lo hacemos con la debida solemnidad, sino que lo hacemos como pidiendo e imponiéndole cosas a Dios. Cuando muchas veces tenemos que recordar, ¿no es cierto?, que cuando el Señor nos enseña a orar, lo primero que Él hace, ¿no es cierto?, es pedir, dar gracias y bendecir al Padre, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea su nombre. Y bueno, a medida que pasa el tiempo, pues pensamos muchas veces que tenemos también que siempre recibir una respuesta positiva de Dios. Pero, ¿qué pasaría si cambiamos los roles? ¿Qué pasaría si a usted y a mí el Señor nos sienta en una silla y Él entonces nos empieza a hacer preguntas, ¿no? ¿Qué pasaría si el Señor me enfrenta personalmente con una serie de preguntas para ver qué tipo de respuesta tendremos o tendríamos con Él? Con con ese mismo ímpetu de repente, o con esa misma pachorra, decimos acá, ¿no? De decir, Señor, necesito una respuesta y pronto, exigiéndola. Y fíjese que las Escrituras, de alguna u otra manera, nos presenta este caso. Y fíjese que el Señor puede tener la capacidad, ¿no es cierto?, de preguntarnos. Yo te preguntaré, dice, y tú me responderás. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Hay tres preguntas retóricas o cuatro preguntas. Y empieza precisamente diciendo, yo ahora te voy a preguntar, ya que tú me llenas de preguntas y exigiendo derechos y muchas veces olvidando tus deberes. ¿Y validarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? ¿Qué respuesta usted o yo tendríamos a esas cuatro preguntas que me haría el Señor? Cada una de ellas, sin duda, me deja perplejo. No tengo ni la experiencia, no tengo ni el conocimiento y no tengo ni siquiera, ¿no es cierto?, la posibilidad de dar una respuesta coherente a Dios. Con cuatro preguntas, Dios de alguna u otra manera me sitúa en el contexto en el que me encuentro frente a Él. Y estas preguntas, mis hermanos, no son inventadas, porque me imagino que usted sabe, ¿no es cierto?, que son las preguntas que le hace a Job en el capítulo 40, de versículos 7 al 9. Si bien es cierto, no podemos dejar de reconocer que Job no lo estaba pasando bien. El nivel de sufrimiento era extremo, tanto en lo emocional y físico. Sin embargo, en lo espiritual se encontraba en este plano del texto débil y posiblemente quizás pensando en que el Señor había sido injusto con él. Pero aquí nuevamente aparece un concepto importante que nos cuesta de repente aceptar hasta el día de hoy, o al menos reconocer, que es la omnipotencia de Dios. Siempre hablamos de la omnipotencia de Dios. Siempre hablamos que Dios es todopoderoso. Pero cuando a nosotros nos toca, nos olvidamos de esa principal característica de Dios. Y Job, al darse cuenta que no tenía entonces respuestas, así como yo no las tengo, a esas preguntas, entonces más allá, fíjese, de desanimarse Job y de claudicar
se enfoca entonces en la postura que debe asumir delante de Dios. Él toma una postura y empieza a asumir lo que le tocó, ¿verdad?, vivir, porque sabe que Dios, de alguna u otra manera, va a dar una salida. Pero cada una de estas preguntas también tienen una respuesta, pero esa respuesta la da Dios, no la da el hombre. Por esa razón, mis hermanos, muchas veces cuando nos preguntamos si en realidad el día del juicio Dios va a ser, ¿no es cierto?, en algún grado misericordioso con aquellos que conociendo la verdad no la siguieron, la verdad, y siendo sinceros, creo que no lo va a hacer. Señor, ese día va a aplicar la justicia tal y cual como la ha venido predicando por más de 2000 años en el Nuevo Testamento y por otros cientos de años también a través de distintos ejemplos en el Antiguo Testamento. Dios tiene una sola línea y una sola, ¿verdad?, postura. Y cuando uno empieza a analizar y a profundizar y reflexionar en torno a estas preguntas, nos podemos dar cuenta también de la seriedad y de la personalidad de Dios. Fíjese que la respuesta a estas preguntas que da Dios lo podemos ir viendo en algunos puntos que voy a compartir. Por ejemplo, el poder y la sabiduría de Dios son incomparables. Dios le recuerda a Job y a nosotros su omnipotencia, mostrando la pequeñez del ser humano en comparación con su poder y sabiduría. Ahí mismo en el libro de Job, capítulo 40, verso 9, cuando se escucha o se lee la pregunta retóricamente, ¿tienes tú un brazo como el de Dios? Subrayando la imposibilidad de igualar su poder. Eso es importante, mis hermanos, considerar, porque el hombre, por deformación espiritual, se cree, ¿no es cierto?, que es igual a Dios. Fíjese que cuando nosotros vamos al libro de Jeremías, en el capítulo 32, verso 17, dice, oh Señor Jehová, he aquí que tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Ese solo versículo de Jeremías me está enrostrando y nos está enrostrando a nosotros que ni siquiera le llegamos al 1% de su poder. Que no nos debemos olvidar quién es Jehová, nuestro Dios, y que Él va a responder en la medida que sea realmente su voluntad y como Él de alguna u otra manera lo estime conveniente. Otro texto más también que quiero compartir en relación a este punto se encuentra en el libro de Isaías, en el capítulo 40, verso 28, cuando nos dice, ¿no es cierto?, y hace una pregunta, ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Este versículo revela la magnitud del poder y de la comprensión divina que el ser humano no puede igualar. Es bueno nosotros poder de alguna u otra manera empezar a considerar en el contexto en que nos encontramos como seres humanos. Y el hecho, mis hermanos, que usted o yo seamos cristianos, tampoco tenemos el derecho de poder pararnos frente a Dios y sentirnos, ¿no es cierto?, con toda autoridad de poder de repente increpar a Dios por las cosas que muchas veces nos ocurren. Ni usted ni yo tenemos, ¿no es cierto?, ni un mínimo porcentaje para poder igualar la fuerza del brazo de Dios. Cuando empezamos entonces a entender esto, podemos entonces darnos cuenta que tenemos que ser eternamente agradecidos con Dios, porque Él de alguna u otra manera nos entregó la posibilidad de salvar esta alma, este espíritu, de poder vivir una vida eterna con Él sin tener el derecho de esa salvación, porque el que de alguna u otra manera pecó fue el hombre, no fue Dios. Pero sigamos más adelante. El segundo punto es la justicia de Dios es incuestionable. Esto es lo que más, de alguna u otra manera, le cuesta entender al hombre. Dios en Job capítulo 40, verso 8 nuevamente, desafía a Job. Lo desafía a responder, ¿invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Aquí nuevamente Dios, ¿no es cierto?, subraya la perfección de su juicio. Fíjese que a usted le podrá gustar o no gustar muchos hechos o situaciones que pueda estar viviendo la humanidad. Muchas de esas situaciones que vive la humanidad es por responsabilidad del propio hombre. Pero digámoslo, ¿no es cierto?, aquellos hechos que hoy día afectan
por ejemplo, con fuertes tormentas o terremotos, etcétera, etcétera, donde desgraciadamente quizás muchas personas pierden la vida. O podrá usted sentarse a leer, ¿no es cierto?, las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, y ver cómo el Señor de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, de alguna forma condenaba a muerte a aquellos impíos o pueblos que de alguna forma invalidaban su poder. Pero el que a usted o a mí me guste o no me guste, eso no tiene que ver con el hecho de pensar como Dios el por qué lo hizo y por qué lo considera así. El hecho de poder de alguna manera entender en el contexto en el que usted y yo estamos, entonces vamos a reconocer que siempre Dios actúa en plena justicia. Y eso es incuestionable. No existe ninguna posibilidad en que usted o yo podamos cuestionar lo que hace Dios, nos guste o no nos guste. Por esa razón también en Romanos capítulo 9, versículo 20, nos dice más antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, por qué me has hecho así? ¿Quiénes somos nosotros? Dice el libro de Romanos. ¿Quiénes soy yo? ¿Verdad? Para poder de alguna u otra manera ponerme a altercar con Dios, a cuestionarlo, muchas veces hasta injuriarlo. Nos olvidamos que nosotros somos creación de Dios y que Él es el creador. ¿Es que acaso la creación le podrá decir al creador que no le gusta cómo lo hizo? Es imposible. Y por esa razón, entonces, lo que está haciendo el Señor es ponernos en el contexto en el cual nos encontramos frente a Él. Este es un versículo que de alguna u otra manera refleja la incapacidad del ser humano para cuestionar a Dios, destacando que Él es quien tiene el poder y la absoluta autoridad frente a los hechos que nos puedan muchas veces ocurrir. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Es justo y recto. Por eso, mis hermanos, muchas veces, cuando ponemos en duda su juicio, entonces también estamos diciendo a Dios que no es recto, que Dios de alguna u otra manera comete errores y por eso que de repente esos errores nos hacen sufrir a nosotros. Eso es no conocer a Dios. Eso no es de alguna u otra manera entender de que Dios es de una línea. Y por esa razón, fíjese que muchas veces existen doctrinas que, a pesar de que hablan de Dios, se han dado el lujo de decir, Señor, eres injusto, por eso es que voy a hacer una doctrina mejor que la que tú enseñas. Señor, eres injusto porque voy a pensar distinto a tus mandamientos, porque eso yo creo que es lo correcto. Y creemos muchas veces que el hombre o nuestras decisiones son más justas que las decisiones de Dios. Y qué errado y qué equivocado entonces nos encontramos frente, ¿no es cierto?, a ese contexto. Continuando entonces con el tema, encontramos un tercer punto, nuestra limitada comprensión. El ser humano, como creación, no puede entender completamente los caminos y los pensamientos de Dios. Somos limitados. Fíjese que todos nosotros los seres humanos tenemos una serie de preguntas siempre. Por ejemplo, ¿cuál es el origen de Dios? ¿Usted lo conoce? ¿De dónde proviene Dios? ¿Quién formó a Dios? ¿Qué es el cielo? ¿Cómo son los ángeles? ¿Cómo son los arcángeles? ¿Cómo es el universo? Preguntas que el hombre se ha hecho por miles y miles de años y no tienen respuesta y no van a tener respuesta. Porque esas respuestas solamente son de parte de Dios. Y por esa razón entonces nos estamos dando cuenta que somos limitados en poder conocer toda la verdad. La que ya tenemos ya nos complica. Imagínense toda la verdad. Quizás en aquel día en que usted y yo nos veamos en el cielo y tendremos el honor de ver a Dios cara a cara, nos podremos sentar con Él y conversar de aquellas cosas. Y el Señor quizás ahí nos va a responder, ¿no es cierto?, esas preguntas. Como también nos podrá decir, bástate mi gracia. No lo vas a entender nunca. Por eso que en 1 Corintios capítulo 1, verso 25,
cuando nos dice, porque los insensatos de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Ese texto que usted y yo hemos utilizado en distintos estudios y mensajes. Nos damos cuenta entonces que los parámetros que maneja el hombre no son los parámetros que maneja Dios. No, mi pensamiento no son los mismos que los pensamientos de Dios. Sin duda este pasaje destaca cómo incluso lo más simple e incomprensible de Dios supera todo el conocimiento humano. La sencillez de su poder nos supera en millones y millones de años en nuestra inteligencia. Fíjese que todo lo que ha hecho el hombre, la mayoría de las cosas que ha hecho el hombre, si bien es cierto, ha hecho creaciones que han podido salvar vidas, también han sido capaces de crear tremendas bombas destructivas que matan vidas. Así como salvan, matan. Así como construyen, destruyen. Y eso es lo que de alguna u otra manera nos inquieta muchas veces de los hombres. En el libro mismo de Job, en el capítulo 37, versículo 5, truena Dios maravillosamente con su voz. Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Él hace grandes cosas que nosotros, ni usted ni yo, podemos entender. Buscamos explicaciones, buscamos de repente contextos, tratamos de encontrar respuestas, pero jamás las vamos a encontrar en este mundo porque le pertenecen a Dios. Esto muestra que Dios hace obras más allá, muchas veces, de la comprensión humana. Y no tiene, mis hermanos, por qué darnos alguna explicación de ello. El hombre demanda muchas veces explicación a Dios y Él no tiene por qué darnos ninguna, porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Quizás cuando el hombre se hace sabio, cuando el hombre se hace inteligente delante de Dios, fíjese que cuando somos capaces de guardar silencio. El silencio muchas veces puede ser la respuesta más apropiada. El cerrar nuestra boca, es el mirar nuestro entorno y simplemente, ¿no es cierto?, dar gracias a Dios por su misericordia. Job ante la pregunta de Dios, esas 4 preguntas, finalmente se quedó en silencio y reconoce su error al intentar comprender o cuestionar el plan divino. El silencio y la humildad son la respuesta adecuada ante la inmensidad de Dios. Guarda silencio, porque estás delante del Creador. Salmo 46:10 dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estate quieto. Dios existe. Como el hombre no encuentra respuesta, entonces dice, es que Dios es una fábula. No, Dios existe. Dios está ahí. Dios es todopoderoso. Dios es inmenso en su misericordia. En este libro también en Habacuc, fíjese capítulo 2, verso 20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Guarde silencio, sujétese a su voluntad. Él me conoce, Él nos conoce. Dice que Él conoce hasta los números de los pelos de nuestros cabellos, o sea, de nuestra cabeza, nuestros cabellos de la cabeza. Él conoce todo de nosotros. Sí, sin embargo, sí, Él pide que oremos y tengamos la confianza de solicitarle a Él ayuda, pero Él nos conoce y Él sabe perfectamente lo que yo puedo necesitar. El pasaje de Habacuc destaca el respeto y la reverencia ante la presencia de Dios, donde el silencio es un signo de reconocimiento de su autoridad. Eso es lo que hacían muchos hombres y mujeres delante de la presencia de Dios. Muchas veces, guardar silencio. El punto número 5 dice la lección de Job, que nos enseña confianza y humildad ante lo desconocido.
Sí, hermano, cada día nosotros nos enfrentamos a lo desconocido. Nosotros no sabemos qué es lo que nos va a pasar en una hora más, qué es lo que va a pasar mañana. Nos damos ciertos lujitos de poder planificar y poder proyectar nuestras vidas hasta más allá de un día, muchas veces 20 años, 30 años. Somos capaces de proyectarnos, ¿no es cierto?, con deudas a 25, 30 años, al menos aquí en Chile, creyendo que tenemos ese tiempo de vida. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿y quién te ha dado ese tiempo de vida? Porque yo puedo pensar, por ejemplo, que voy a vivir hasta los 80 o 90 años. Puede ser que en una hora más yo me vaya a este mundo. ¿Y dónde queda todo lo planificado? ¿Es que acaso me voy a enojar con Dios? Probablemente, si no le conozco a Él con su fuerza, pues lo más probable es que yo me enoje con Él. Después de que Dios le habla a Job, entonces este hombre reconoce su falta de comprensión y entonces se humilla delante del Señor. Job, en la condición en que se encontraba, que perdió su familia, que perdió sus riquezas y que además tenía una lepra tremenda, entonces de alguna u otra manera entiende que se tiene que humillar delante del Señor. Ahí en Job 42, versos 2 y 3, dice, yo conozco que yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Esa es la actitud humilde de Job. De alguna u otra manera entiende que a pesar del contexto de desastre y de dolor que está viviendo, hay cosas que él no entendía, hay cosas que no comprendía y que solamente le pertenecen a Dios. Es un pasaje en el cual muestra a un Job finalmente aceptando que no puede comprender los designios divinos de Dios y por lo tanto se somete a su soberanía y a su voluntad. El temor de Dios, entonces, como sabiduría. El hombre y la mujer sabia es aquella persona que de alguna u otra manera acepta la soberanía, acepta a Dios con reverencia, con humildad, y que siempre el Señor va a actuar en función de lo que es su voluntad. La Biblia enseña que el temor de Dios es el principio precisamente de la sabiduría. Reconocer nuestra incapacidad para comprender plenamente a Dios nos lleva a respetarlo y obviamente siempre a confiar en Él. En el libro de Proverbios, capítulo 9, versículo 10, dice, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Muchas veces el hombre del mundo se cree sabio e inteligente por lo que conoce, por los títulos que tiene, por el dinero o el poder, ¿no es cierto?, político o poder económico que tiene. Para Dios eso es simplemente ignorancia. Esos hombres y mujeres que piensan que todo lo tienen en favor de lo que tienen en este mundo son gente ignorante. Por eso que para Dios el inteligente y el sabio es aquella persona que es temerosa de Jehová, entendiendo, ¿no es cierto?, el temor no como miedo a Dios, sino como el respeto reverente que el Señor se merece como nuestro creador y como formador. En el libro de Eclesiastés también, en el capítulo 12, verso 13, dice, el fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Esto es un texto, mis hermanos, muy conocido, típico del libro de Eclesiastés, cuando hablamos, ¿verdad?, del fin del discurso. Pero es tan potente y tan fuerte que siempre tenemos que tener cuidado cada vez que lo leemos, porque el fundamento del temor a Dios está precisamente en el guardar sus mandamientos.
Situación y conducta que muchas veces a los cristianos les cuesta poder entender. El cristiano siempre busca la forma, ¿no es cierto?, de poder adaptar, entre comillas, los mandamientos a los propios deseos de los hombres o los propios deseos de las mujeres, ¿no es cierto?, que se consideran hijos de Dios. Los mandamientos de Dios no son o no están hechos para ser adaptados a los propios intereses personales de nosotros, sino que están hechos de acuerdo a la voluntad, experiencia y autoridad de Dios. Por esa razón, entonces, no nos queda otra, si nos consideramos hijos de Dios, de guardar sus mandamientos. Este es un pasaje que nos muestra que el propósito del hombre es vivir en reverencia y en obediencia a Dios. Todos nuestros hermanos que de alguna otra manera han pasado en esta plataforma, de alguna otra manera dicen lo mismo. La obediencia a los mandamientos de Dios. La obediencia a los mandamientos de Dios. Y a pesar de todo lo ocurrido, pues siempre está, ¿no es cierto?, ese pequeño tumor espiritual, quizás depositado en nuestro corazón, en el cual podemos estar pensando hasta cuándo o hasta qué punto puedo obedecer a Dios sin perder mi salvación. En conclusión, mis hermanos, Dios, al confrontar a Job con preguntas sobre su poder y justicia, revela la inmensa brecha entre su omnipotencia y la limitada comprensión humana. Ante las preguntas de Dios, Job no puede responder, no por debilidad, sino porque su entendimiento es limitado. En lugar de cuestionar a Dios, las respuestas adecuadas es confiar en su juicio, que es perfecto, y someterse con humildad. Este tema refleja que los seres humanos, usted y yo, no estamos en condiciones de disputar con Dios ni de comprender completamente sus caminos. Vamos a pasar toda una vida, mis hermanos. No vamos a ir de este mundo sin comprender toda la voluntad de Dios, que la tenemos en este momento en las mismas escrituras. Más bien, como enseña la Biblia, debemos aceptar su soberanía con fe y reverencia, reconociendo que su poder, justicia y sabiduría son, ¿verdad?, incomparables. Por eso, no me gustaría, mis hermanos, estar sentado frente a Dios y que me dijese a mí, pues ahora me corresponde a mí preguntarte. Te he escuchado toda una vida hacerme preguntas y siempre me pides una respuesta. Yo siempre te la he dado. Algunas de esas respuestas que te he dado no te han gustado. Y es posible, inclusive, que me hayas cuestionado las decisiones que he tomado. Pues ahora, siéntate tú y escucha mis preguntas. Y veremos si tienes la misma capacidad de respuesta que tengo yo frente a ustedes. Tremendo, ¿no? Tremendo poderse a pensar en que de repente el Señor, en esa gran misericordia y amor, no nos quiere humillar. Nos ama tanto, mis hermanos, que nos tiene paciencia. Nos tiene paciencia muchas veces a nuestras propias debilidades. Pero no abusemos de ella. Porque también hay muchos ejemplos bíblicos en los cuales el Señor agota su paciencia. Agota su paciencia. Y entonces cuando el Señor agota su paciencia, ocurren hechos que son dolorosos y que no nos gustaría estar, ¿no es cierto?, en esa condición. Por eso, mis hermanos, he querido compartir este estudio que espero sea de análisis y, por supuesto, hay mucho más que hablar de esto. Hay mucho más que para analizar en cuanto a las preguntas que me pueda estar haciendo Dios. El punto es si tenemos respuesta para ello. Gracias por su atención. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Hermano Ernest, adelante, por favor. Muchísimas gracias, hermano Oscar, nuevamente. Es un gusto poder escuchar la predicación que usted nos ha traído en esta ocasión, así como muchas otras, y poder llevar a nuestra mente, a nuestro corazón, a nuestra reflexión de cada uno en forma personal,
de que no estamos en la capacidad justamente ni estamos a la altura de pedir explicaciones a Dios, por ejemplo, entre otras cosas más, ¿bien? De tal manera que eso, y a veces probablemente se nos haya pasado por ahí, por la mente, el hecho de que podamos pedirle explicaciones al Señor, puesto que estamos rodeados de cosas en este mundo que nos hacen pensar. Y la gente le pasa mucho, cuando no conoce a Dios, a la gente le pasa mucho que le pide explicaciones a Dios y quiere ponerse a la altura de él. Muchas gracias, hermano, por haber traído este tema tan interesante y que el Señor le bendiga. Vamos a pasar entonces ahora a tener una oración a nuestro Señor y después después de la oración, vamos a ir con el hermano Néstor a ver qué novedades hemos tenido y qué visitantes hemos tenido también en Facebook Live, en Facebook en vivo y en directo. Quisiera pedir en esta ocasión a ver si nuestro hermano Cristian, hermanito Cristian, ¿cómo está usted? Buenas noches. Pudiera llevarnos en una oración, por favor, en esta hora, antes de dejar al hermano Néstor, por favor. Ahí está. Bien, oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, oramos a usted, agradecidos por la tarde, agradecidos por el mensaje, Señor, y por los hermanos que pudieron venir. Queremos pedir una vez más, Señor, por nuestros hermanos y sus necesidades. Agradecerle, Señor, por la palabra que hemos podido escuchar el día de hoy y pedirle, Padre, que usted nos ayude, que nos haga ser buenos oidores, Señor, y poder ejecutar los consejos de su palabra. Le agradecemos, como siempre, por estas tardes que ponen nuestros hermanos su tiempo a disposición para ayudarnos, Señor, en el estudio de la palabra. Le damos gracias, Padre, por todo y rogamos que usted pueda bendecir este grupo, como siempre a través de su Hijo, Señor. Rogamos por todo. Amén. Amén, Señor. Gracias, hermano Cristian. Vamos con el hermano Néstor. Adelante, hermano Néstor. Bien, buenas noches, hermanas, hermanos. Sí, aquí tenemos a visitantes en Facebook. Tenemos al hermano Richard Rosson, Susana Treviño, Seila Soto, Alicia Zamora, La Palabra de la Cruz, Isabel Ramos, Vanessa Vega Araya, Marcelo Tolosa, Hernán Castellanos González, Juanita Marín Pinto, Arnulfo Cárdenas Tovar y Sergio Pino. Todos ellos estuvieron escuchando atentamente esta muy buena lección que nos trajo el hermano Oscar Rivadeneira. Tenemos un mensaje también aquí, a ver. Dice el hermano Hernán Castellano González, buenas noches para todos. Gracias, hermano Oscar, por la lección de esta noche. Bueno, seguimos invitándolos si quieren volver a escuchar este tema y otros tantos que hay en Facebook de Néstor Sánchez o en el canal de YouTube Iglesia de Cristo PDA. Iglesia de Cristo PDA, pueden escuchar ahí y dejar sus impresiones también. Eso es lo que tenemos, hermano Ernest. Gracias. Voy a leer un mensaje que puso la hermana Marisa de Figueroa aquí en el chat de la plataforma. Dice, muchas gracias, hermano Oscar, por el mensaje de hoy. Gracias a Dios por su palabra. Saludos y bendiciones para todos. Muchas gracias, hermana Marisa, entonces, por su mensaje. Bien, hermanos queridos, vamos a pasar entonces a la sección de comentarios, saludos, agradecimientos, etcétera, lo que puedan decir acerca de el mensaje que hemos oído que ha traído el hermano Oscar el día de hoy. Adelante, hermanos. Pueden levantar su manito, la manito electrónica o la manito, cualquiera de las dos, la mano izquierda o la mano derecha. Ahí estoy mirando atentamente por las impresiones que pudieran tener ustedes acerca de el mensaje del día de hoy. El tema de Job, o sea, el libro de Job es un libro extremadamente interesante acerca de todo lo que sucede con él y desde el principio, desde cómo entonces Satanás le provoca tanto mal y trata de colocar en contra de Dios a la vida de Job, pero él no hizo nada ni dijo nada en contra del Señor. Deja muchas ejemplos para que nosotros podamos analizar. ¿Alguien desea conversar? ¿Alguien desea hablar? Todo muy, muy clarito. El hermano siempre hace temas muy, muy claritos. Así que difícilmente alguien va a poder decir solamente muchas gracias por lo que ha presentado. Bueno, si no es así, Espere que viene la hermana, ahí viene el hermano. Sí, por eso me esperé. un clásico, la hermana. Hermana Doris, adelante. Y hermanito Hermes, darle gracias a Dios primeramente
y al hermano Oscar por su meditación que nos ha traído esta noche, muy buena. De verdad que nos deja bastante enseñanza con el libro de Job. Nos deja mucha enseñanza, mucha reflexión y interesante. Muy buena reflexión. Gracias, hermano Osquitar, por la santa palabra que nos ha traído esta noche. Que Dios lo bendiga a usted y a toda su familia. Tiene Yo le digo lo que dijo él. Oh, dijo muchas gracias. Está con el micrófono apagado. Bueno, gracias, hermana Doris, por su comentario. Bien, hermanos queridos, estamos llegando hasta aquí por el día de hoy. Gracias a ustedes por estar aquí nuevamente en este día, por haber escuchado, haberse dado el tiempo para oír la palabra de Dios que ha venido por boca de nuestro hermano Oscar. Y el día de mañana, si Dios lo permite, y si Él no dice otra cosa, entonces mañana miércoles vamos a juntarnos a la misma hora, aquí a las 20 horas, hora de Chile. Si tiene alguna duda, por favor revise su horario local y para que así nuevamente pueda juntarse con nosotros, conectarse y podamos oír entonces al Señor. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos, por haber apoyado con su presencia nuevamente, como muchas veces lo han hecho, esta plataforma, y que Dios les bendiga a todos. Hasta mañana, Amén. si Dios quiere. Gracias, Oscar. Buena lección. Gracias. Chao, manito. Gracias a todos. Bendiciones. Gracias, Ya, manita. Dios les Doris. bendiga a todos, hermanos. Hasta Chao. mañana, Buenas noches, hermanos. hermanos. Hasta Buenas mañana. noches. Gracias. Chao, chao, gracias. Bendiciones, Cristian, bendiciones saludos. para todos. Gracias, hermano. Dios los bendiga. Feliz noche, hermanitos. Igualmente, Bendiciones. hermana. Buenas noches. Hasta Que Dios los bendiga. mañana. Primero Dios.